Hoy Gustavo Petro le dio la espalda a más de la mitad del país, porque los únicos guayados que él aguanta son los del trago, pero los guayados electorales son los más rencorosos para él. Entonces amanecimos el día de hoy con la noticia de que Gustavo Petro solo va a recibir, sí o sí, solamente a los alcaldes y gobernadores que son de su línea política, como lo sucedió el día de hoy, donde solamente invitó a la Casa de Nariño a empalmar aproximadamente con solo 12 o 13 gobernadores, excluyendo del proceso a más de 16 gobernadores simplemente porque no son de su ideología política. Se quedaron por fuera grandes gobernadores, o grandes por su peso y por su importancia, como el de Antioquia, como el del Meta, como el de Bichada, por ejemplo. Y también lo mismo anunció para los alcaldes de las ciudades capitales, donde le fue mucho peor. Y fue mucho peor porque de los pocos que invitó hoy, de los 13 o 12 o 14 que invitó hoy, algunos no son de su línea política. Por ejemplo, Carlos Amaya, quien es el gobernador actual o electo de Boyacá, pero que no hace parte propiamente de la línea petrista o muy cercano al gobierno, no lo es. O algunos otros gobernadores de las regiones que tienen son los avales de los partidos tradicionales, pero que no son petristas propiamente. Y otros politiqueros como Yamil Arana. El problema aquí es que a Gustavo Petro se le olvidó que lo eligieron presidente para gobernar un país y no para gobernar a las comunidades, los sectores o los departamentos donde a él le va bien. Que donde le vaya mal entonces allá se olvidará de estos territorios. Pobre Medellín, pobre Villavicencio, pobre las ciudades capitales donde le fue mal al petrismo, porque es un mensaje muy directo de que para ellos muy poca inversión social y muy poca inversión en infraestructura, que los beneficiados van a ser esas ciudades donde el petrismo ganó, donde las mentiras del gobierno nacional se impusieron o donde la maquinaria del gobierno nacional se impuso. Y nos deja muy claro cuál va a ser el talante revanchista de Gustavo Petro de aquí en adelante donde no le han votado. Se pregunta uno, ¿cuál será la inversión que va a llegar a Medellín, Arauca, Bichada, al Meta, a los Santanderes o a algunas partes de los Santanderes? ¿O qué pasará cuando Carlos Amaya se distancie del gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué pasará en Boyacá? ¿O qué pasará cuando los ahijados del Partido Verde de Carlos Amaya y de otros gobernadores que supuestamente hacen parte de la línea petrista se distancien para ejercer sus carreras presidenciales? ¿O será que el presupuesto nacional se va a volver la forma de extorsionar a los departamentos y a los municipios que no se alineen con Gustavo Petro? ¿Qué va a pasar con aquellos alcaldes que abiertamente fueron opositores en su momento? ¿Será incapaz Gustavo Petro de trabajar con sus detractores? Como debería ser en franca lid y en franca democracia, la democracia que tanto él defiende, el sistema que él tanto defiende. ¿Qué hubiera pasado si Iván Duque o algún otro mandatario anterior hubiera hecho lo mismo pero al revés? Es que hubiera pasado si Iván Duque hubiera excluido del proceso a Daniel Quintero, a Claudia López, al señor Ospina y a diferentes alcaldes de la línea progresista de Gustavo Petro. Estaríamos hoy en plenas marchas multitudinarias con destrozos, la primera línea, etcétera. Pero sin lugar a dudas, lo que más preocupa es el país. El país se va a volver la moneda de cambio de Gustavo Petro. El revanchismo, la inversión en las regiones va a ser el dolor de cabeza de aquí a los próximos años que le quedan de gobierno. Y muy seguramente muchas ciudades del país que no se alineen ideológicamente con el gobierno nacional o que no estén dispuestos a ponerle límites a la autoridad del nuevo pseudoemperador chichombiano Gustavo Petro, pues serán las más excluidas. Y lo más preocupante es que son las ciudades donde por lo general viven más colombianos y se necesita más desarrollo. Por lo demás, ¿ustedes qué piensan?